Se cuentan historias de mundos inhóspitos en lo profundo del cosmos, lugares de pesadilla habitados por seres deformes y crueles que esperan con paciencia que cometamos un error para acabar con nosotros y nuestra raza. Dioses de formas y tamaños inimaginables para el ser humano, que esperan el momento adecuado para establecer el caos sobre nuestro planeta y barrernos del cosmos como los seres insignificantes que somos para ellos. He escuchado a lo largo de mi vida muchas de estas historias y ahora quiero compartirlas con vosotros para que seáis conscientes del mal que nos acecha continuamente en cualquier lugar. Son los horrores que nos amenazan más allá. Silent night, holy night, all is calm, all is bright. Round yon virgin mother and child, holy infant, so tender and mild, sleep in heavenly peace, sleep in heavenly. Cuento de Navidad. Capítulo cuarto. El último de los tres espíritus.
El fantasma se aproximaba con paso lento, grave y silencioso. Cuando llegó a Scrooge, este dobló la rodilla, pues el espíritu parecía esparcir a su alrededor, en el aire que atravesaba, tristeza y misterio. Le envolvía una vestidura negra que le ocultaba la cabeza, la cara y todo el cuerpo, dejando solamente visible una de sus manos extendida. Pero además de esto, hubiera sido difícil distinguir su figura en medio de la noche y hacerla destacar de la completa oscuridad que la rodeaba. Reconoció Scrooge que el espectro era alto y majestuoso cuando le vio a su lado, y entonces sintió que su misteriosa presencia le llenaba de un temor solemne. No supo nada más, porque el espíritu ni hablaba ni se movía. ¡Estoy en presencia del espectro de la Navidad venidera! El espíritu no respondió, pero continuó con la mano extendida. Vais a mostrarme las sombras de las cosas que no han sucedido, pero que sucederán en el tiempo venidero. ¿No es así, espíritu? La parte superior de la vestidura se contrajo un instante en sus pliegues, como si el espíritu hubiera inclinado la cabeza. Fue la sola respuesta que recibió. Aunque habituado ya al trato de los espectros, Scrooge experimentó tal miedo ante la sombra silenciosa que le temblaron las piernas y apenas podía sostenerse en pie cuando se disponía a seguirle. El espíritu se detuvo un momento observando su estado, como si quisiera darle tiempo para reponerse, pero ello fue peor para Scrooge. Estremecióse con un vago terror al pensar que tras aquella sombría mortaja estaban los ojos del fantasma intensamente fijos en él, y que a pesar de todos sus esfuerzos solo podía ver una mano espectral y una gran masa negra. ¡Espectro del futuro! Os tengo más miedo que a ninguno de los espectros que he visto. Pero como sé que vuestro propósito es procurar mi bien, y como espero ser un hombre diferente de lo que he sido, estoy dispuesto a acompañaros con el corazón agradecido. ¿No queréis hablarme? Silencio. La mano seguía extendida hacia adelante. ¡Guiadme! ¡Guiadme! La noche avanza rápidamente y sé que es un precioso tiempo para mí. ¡Guiadme, espíritu! El fantasma se alejó igual que había llegado. Scrooge le siguió en la sombra de su vestidura, que según pensó levantábale y llevábale con ella. Apenas pareció que entraron en la ciudad, pues más bien se creería que ésta surgió alrededor de ellos, circundándolos con su propio movimiento. Sin embargo, hallábanse en el corazón de la ciudad, en la bolsa, entre los negociantes que marchaban apresuradamente de aquí para allá, haciendo sonar las monedas en el bolsillo, conversando en grupos, mirando sus relojes, jugando pensativamente con sus áureos dijes, como Scrooge les había visto con frecuencia. El espíritu se detuvo frente a un pequeño grupo de negociantes. Observando Scrooge que su mano indicaba aquella dirección, se adelantó para escuchar lo que hablaban. No. Decía un hombre grueso y alto, de barbilla monstruosa. No sé más acerca de ello. Solo sé que ha muerto. ¿Cuándo ha muerto? Inquirió otro. Creo que anoche. ¿Cómo? Pues ¿qué le ha ocurrido? Yo creí que no iba a morir nunca. Solo Dios lo sabe. ¿Qué ha hecho de su dinero? No lo he oído decir. Quizás se lo haya dejado a su sociedad. A mí no me lo ha dejado, eso es todo lo que sé. Esta broma fue acogida con una carcajada general,
Es probable que sean modestísimas las exequias, pues por mi vida no conozco a nadie que asista a ellas. ¿Vamos a ir nosotros sin invitación? No tengo inconveniente si hay merienda, pero si voy tienen que darme de comer. Bueno, después de todo yo soy el más desinteresado de todos vosotros, pues nunca gasto guantes negros ni meriendo. Pero estoy dispuesto a ir si alguno viene conmigo. Cuando pienso en ello, no estoy completamente seguro de no haber sido su mejor amigo, pues acostumbrábamos detenernos a hablar siempre que nos encontrábamos. ¡Adiós, señores! Los que hablaban y los que escuchaban se dispersaron, mezclándose con otros grupos. Scrooge los conocía y miró al espíritu en busca de una explicación. El fantasma deslizóse en una calle. Su dedo señalaba a dos individuos que se encontraron. Scrooge escuchó de nuevo, pensando que allí se hallaría la explicación. También aquellos hombres los conocía perfectamente. Eran dos negociantes riquísimos y muy importantes. Siempre se había ufanado de ser muy estimado por ellos, desde el punto de vista de los negocios, ¿se entiende? Estrictamente desde el punto de vista de los negocios. Durante unos breves instantes trataron el tema de aquella extraña muerte de la que hablaban en la bolsa. Tal fue su encuentro, su conversación y su despedida. Al principio estuvo Scrooge a punto de sorprenderse de que el espíritu diese importancia a conversaciones tan triviales en apariencia, pero íntimamente convencido de que debían tener un significado oculto, se puso a reflexionar cuál podría ser. Apenas se les podía suponer alguna relación con la muerte de Jacob, su viejo socio, pues ésta pertenecía al pasado, y el punto de partida de este espectro era el porvenir. Ni podía pensar en otro inmediatamente relacionado con él a quien se le pudiera aplicar, pero como sin duda a quien quiera que se le aplicaren encerraban una lección secreta dirigida a su provecho, resolvió tener en cuenta cuidadosamente toda palabra que oyera y toda cosa que viese, y especialmente observar su propia imagen cuando apareciera, pues tenía la esperanza de que la conducta de su futuro ser le daría la clave que necesitaba para hacerle fácil la solución del enigma. Miró a todos lados en aquel lugar, buscando su propia imagen, pero otro hombre ocupaba su rincón habitual, y aunque el reloj señalaba la hora en que él acostumbraba estar allí, no había nadie que se le pareciese entre la multitud que se oprimía bajo el porche. Ello le sorprendió poco, sin embargo, pues había resuelto cambiar de vida, y pensaba y esperaba que su ausencia era una prueba de que sus nacientes resoluciones empezaban a ponerse en práctica. Inmóvil, sombrío, el fantasma permanecía a su lado con la mano extendida. Cuando Scrooge salió de su ensimismamiento, imaginóse por el movimiento de la mano y su situación respecto a él, que los ojos invisibles estaban mirándole fijamente, y le recorrió un escalofrío. Dejaron el teatro de los negocios y se dirigieron a una parte oscura de la ciudad, donde Scrooge no había entrado nunca, aunque conocía su situación y su mala fama. Los caminos eran sucios y estrechos, las tiendas y las casas miserables, los habitantes medio desnudos, borrachos, mal calzados, horrorosos, callejuelas y pasadizos sombríos, como otras tantas alcantarillas, vomitaban sus olores repugnantes, sus inmundicias y sus habitantes en aquel laberinto de calles, y toda aquella parte respiraba crimen, suciedad y miseria. En el fondo de aquella guarida infame había una tienda bajísima de techo. Bajo el tejado de un sobradillo
donde se compraban hierros, trapos viejos, botellas, huesos y restos de comidas. En el interior y sobre el suelo se amontonaban llaves enmohecidas, clavos, cadenas, goznes, limas, platillos de balanza, pesos y toda clase de hierros inútiles. Misterios que a pocas personas hubiera agradado investigar se ocultaban bajo aquellos montones de harapos repugnantes, aquella grasa corrompida y aquellos sepulcros de huesos. Sentado en medio de sus mercancías, junto a un brasero de ladrillos viejos, un bribón de cabellos blanqueados por sus 70 años, defendido del viento exterior con una cortina fétida, compuesta de pedazos de trapo de todos colores y clases colgados de un bramante, fumaba su pipa saboreando la voluptuosidad de su apacible retiro. Scrooge y el fantasma llegaron ante aquel hombre en el momento en que una mujer cargada con un enorme envoltorio se deslizaba en la tienda. Apenas había entrado cuando otra mujer cargada de igual modo entró a continuación, seguida de cerca por un hombre vestido de negro desvaído, cuya sorpresa no fue menor a la vista de las dos mujeres que la que ellas experimentaron al reconocerse una a otra. Después de un momento de muda estupefacción, de la que había participado el hombre de la pipa, soltaron los tres una carcajada. Que la jornalera pase primeramente. La segunda será la planchadora y el tercero el hombre de la funeraria. Mirad, viejo Joe, qué casualidad. Cualquiera diría que nos habíamos citado aquí los tres. No podíais haber elegido mejor sitio, dijo el viejo quitándose la pipa de la boca. Entrad a la sala. Hace mucho tiempo que tenéis aquí la entrada libre y los otros dos tampoco son personas extrañas. Aguardad que cierre la puerta de la tienda. Ah, cómo cruje. No creo que haya aquí hierros más mohosos que sus goznes, así como tampoco hay aquí, estoy seguro, huesos más viejos que los míos. Todos nosotros estamos en armonía con nuestra profesión y de acuerdo. Entrad a la sala, entrad. La sala era el espacio separado de la tienda por la cortina de harapos. El viejo removió la lumbre con un pedazo de hierro procedente de una barandilla y después de reavivar la humosa lámpara, pues era de noche, con el tubo de la pipa, se volvió a poner esta en la boca. Mientras lo hizo, la mujer que ya había hablado arrojó el envoltorio al suelo y se sentó en un taburete en actitud descarada, poniéndose los codos sobre las rodillas y lanzando a los otros dos una mirada de desafío. ¿Y bien, qué? ¿Qué hay, señora Dilber? Cada uno tiene derecho a pensar en sí mismo. Él siempre lo hizo así. Es verdad, efectivamente. Más que él, nadie. ¿Por qué pues ponéis esa cara como si tuvierais miedo, mujer? Supongo que los lobos no se muerden unos a otros. Claro que no. Debemos esperar que sea así. Entonces, muy bien. Eso basta. ¿A quién se perjudica con insignificancias como estas? No será al muerto, me figuro. Claro que no. Si necesitaba conservarlas después de morir, el viejo avaro, ¿por qué no ha hecho en vida lo que todo el mundo? No tenía más que haberse proporcionado quien le cuidara cuando la muerte se lo llevó, en vez de permanecer aislado de todos al exhalar el último suspiro. Nunca se dijo mayor verdad. Tiene lo que merece. Yo desearía que le ocurriera algo más. Y otra cosa habría sido, podéis creerme, si me hubiera sido posible poner las manos en cosa de más valor. Abrid ese envoltorio, Joe, y decidme cuánto vale. Hablad con franqueza. No tengo miedo de ser la primera, ni me importa que lo vean. Antes de encontrarnos aquí, ya sabíamos bien, me figuro, que estábamos haciendo nuestro negocio. No hay nada de malo en ello. Abrid el envoltorio, Joe. Pero la galantería de sus amigos no lo permitió, y el hombre del traje negro desvaído, rompiendo el fuego, mostró su botín. No era destacable. Un sello o dos, un lapicero, 2 botones de manga, un alfiler de poco valor y nada más. Todas esas cosas fueron examinadas separadamente y evaluadas por el viejo, que escribió con tiza en la pared las cantidades que estaba dispuesto a dar por cada una, haciendo la suma cuando vio que no había ningún otro objeto. Esta es vuestra cuenta, y no daría un penique más, aunque me quemaran a fuego lento por no darlo. ¿Quién sigue? Seguía la señora Dilber. Sábanas y toallas, servilletas,
un traje usado, 2 antiguas cucharillas de plata, unas pinzas para azúcar y algunas botas. Su cuenta le fue hecha igualmente en la pared. Siempre doy demasiado a las señoras. Es una de mis flaquezas. Y de ese modo me arruino. Aquí está vuestra cuenta. Si me pedís un penique más o discutís la cantidad, puedo arrepentirme de mi esplendidez y rebajar media corona. Abrid el envoltorio, Joe. Dijo la primera mujer. Joe se puso de rodillas para abrirlo con más facilidad y después de deshacer un gran número de nudos, sacó una pesada pieza de tela oscura. ¿Cómo llamáis a esto? ¿Cortinas de alcoba? Contestó la mujer sonriéndose e inclinándose sobre sus brazos cruzados. ¡Cortinas de alcoba! No es posible que las hayáis quitado con anillas y todo, estando todavía sobre el lecho. Pues sí. ¿Por qué no? Habéis nacido para hacer fortuna, y seguramente la haréis. En verdad os aseguro, Joe, que cuando tenga a mi alcance alguna cosa, no retiraré de ella la mano por consideración a un hombre como ese. Ahora, no dejéis caer el aceite sobre las mantas. ¿Las mantas de él? ¿De quién creéis que iban a ser? Me atrevo a decir que no se enfriará por no tenerlas. Me figuro que no habrá muerto de enfermedad contagiosa, ¿eh? Dijo el viejo, suspendiendo la tarea y alzando los ojos. No tengáis miedo. No me agradaba su compañía hasta el punto de estar a su lado por tales pequeñeces. Si hubiera habido el menor peligro... Podéis mirar esa camisa hasta que os duelan los ojos, y no veréis en ella ni un agujero ni un zurcido. Esa es la mejor que tenía, y es una buena camisa. A no ser por mí, la habrían derrochado. ¿A qué llamáis derrochar una camisa? Quiero decir que, seguramente, le habrían amortajado con ella. Alguien fue lo bastante imbécil para hacerlo. Pero yo se la quité otra vez. Si la tela de algodón no sirve para tal objeto, no sirve para nada. Es a propósito para cubrir un cuerpo. No puede estar más feo de ese modo que con esa camisa. Scrooge escuchaba este diálogo con horror. Conforme se hallaban los interlocutores agrupados en torno de su presa, a la escasa luz de la lámpara del viejo, le producían una sensación de odio y de disgusto que no había sido mayor aunque hubiera visto senos demonios regateando el precio del propio cadáver. Rió la misma mujer cuando Joe, sacando un talego de franela lleno de dinero, contó en el suelo la cantidad que correspondía a cada uno. No termina mal, ¿veis? Durante su vida ahuyentó a todos de su lado para proporcionarnos ganancias después de muerto. ¡Espíritu! Dijo Scrooge, estremeciéndose de pies a cabeza. ¡Ya veo! ¡Ya veo! El caso de ese desgraciado puede ser el mío. A eso conduce una vida como la mía. ¡Dios misericordioso! ¿Qué es esto? Retrocedió lleno de terror, pues la escena había cambiado y Scrooge casi tocaba un lecho desnudo, sin cortinas, sobre el cual, cubierto por un trapo, yacía algo que, aunque mudo, se revelaba con terrible lenguaje. El cuarto estaba muy oscuro, demasiado oscuro para poder observarle con exactitud, aunque Scrooge, obediente a un impulso secreto, miraba a todos lados, ansioso por saber qué clase de habitación era aquella. Una luz pálida que llegaba del exterior caía directamente sobre el lecho en el cual yacía el cuerpo de aquel hombre despojado, robado, abandonado por todo el mundo, sin nadie que le velara y sin nadie que llorara por él. Scrooge miró hacia el fantasma, cuya rígida mano indicaba la cabeza del muerto. El paño que la cubría hallábase puesto con tal descuido que el más ligero movimiento, el de un dedo, habría descubierto la cara. Pensó Scrooge en ello, veía cuán fácil era hacerlo y sentía el deseo de hacerlo, pero tan poco poder tenía para quitar aquel velo como para arrojar de su lado al espectro. ¡Oh, fría! ¡Fría! ¡Rígida! ¡Espantosa muerte! ¡Levanta aquí tu altar
y vístelo con todos los terrores de que dispones, pues estás en tu dominio. Pero cuando es una cabeza amada, respetada y honrada, no puedes hacer favorable a tus terribles designios un solo cabello, ni hacer odiosa una de sus facciones. No es que la mano pierda su pesantez y no caiga al abandonarla. No es que el corazón y el pulso dejen de estar inmóviles, pero la mano fue abierta, generosa y leal. El corazón, bravo, ferviente y tierno. Y el pulso de un hombre golpea a muerte, golpea y mira las buenas acciones que brotan de la herida y caen en el mundo como simiente de vida inmortal. Ninguna voz pronunció tales palabras en los oídos de Scrooge, pero las oyó al mirar el lecho y pensó: si este hombre pudiera revivir, ¿cuáles serían sus pensamientos primitivos? La avaricia, la dureza de corazón, la preocupación del dinero. Tales cosas le han conducido verdaderamente a buen fin. Yace en esta casa desierta y sombría, donde no hay un hombre, una mujer o un niño que diga: fue cariñoso para mí en esto o en aquello, y en recuerdo de una palabra amable, seré cariñoso para él. Un gato arañaba la puerta, y bajo la piedra del hogar se oía un ruido de ratas que roían. ¿Qué iban a buscar en aquel cuarto fúnebre? ¿Y por qué estaban tan inquietas y turbulentas? Scrooge no se atrevió a pensar en ello. ¡Espíritu! ¡Da miedo estar aquí! Al abandonar este lugar, no olvidaré sus enseñanzas, ¡os lo aseguro! ¡Vámonos! El espectro seguía mostrándole la cabeza del cadáver con su dedo inmóvil. ¡Os comprendo! Y lo haría si pudiera. Pero me es imposible, espíritu. ¡Me es imposible! El espectro pareció mirarle de nuevo. Si hay en la ciudad alguien a quien emocione la muerte de ese hombre, mostradme esa persona, espíritu. Os lo suplico. El fantasma extendió un momento su sombría vestidura ante él como un ala. Después, volviendo a plegarla, mostróle una habitación alumbrada por la luz del día, donde estaba una madre con sus hijos. Aguardaba a alguien con ansiosa inquietud, pues iba de un lado a otro por la habitación, se estremecía al menor ruido, miraba por la ventana, consultaba el reloj, trataba pero inútilmente de manejar la aguja y no podía aguantar las voces de los niños en sus juegos. Al fin se oyó en la puerta el golpe esperado tanto tiempo. Se precipitó a la puerta y encontróse con su marido, cuyo rostro estaba ajado y abatido por la preocupación, aunque era joven. En aquel momento mostraba una expresión notable, un placer triste que le causaba vergüenza y que se esforzaba en reprimir. Sentóse para comer el almuerzo preparado para él junto al fuego, y cuando ella le preguntó débilmente qué noticias había, lo que no hizo sino después de un largo silencio, pareció cohibido de responder. ¿Son buenas o malas? Malas. ¿Estamos completamente arruinados? No, aún hay esperanzas, Carolina. Si se conmueve, si tal milagro se realizara, no se habrían perdido las esperanzas. Ya no puede conmoverse, porque ha muerto. Era aquella mujer una dulce y paciente criatura a juzgar por su rostro, pero su alma se llenó de gratitud al oír aquello, y así lo expresó juntando las manos. Un momento después pedía perdón a Dios y se mostraba afligida, pero el primer movimiento salió del corazón. Lo que me dijo aquella mujer medio ebria, de quien te hablé anoche, cuando intenté verle para obtener un plazo de una semana, y lo que creí un pretexto para no recibirme, es la pura verdad. No solo estaba muy enfermo, sino agonizando. ¿Y a quién se transmitirá nuestra deuda? No lo sé. Pero antes de ese tiempo, tendremos ya el dinero. Y aunque no lo tuviéramos, sería tener muy mala suerte encontrar en su sucesor un acreedor tan implacable como él.
Esta noche podemos dormir tranquilos, Carolina. Sí, sus corazones se sentían aliviados de un gran peso. Las caras de los niños, agrupados a su alrededor para oír lo que tan mal comprendían, brillaban más. La muerte de aquel hombre llevaba un poco de dicha a aquel hogar. La única emoción que el espectro pudo mostrar a Scrooge con motivo de aquel suceso fue una emoción de placer. ¡Espíritu! Permitidme ver alguna ternura relacionada con la muerte. Si no, la sombría habitación que abandonamos hace poco estará siempre en mi recuerdo. El fantasma le condujo a través de varias calles que le eran familiares a medida que marchaban. Scrooge miraba a todas partes en busca de su propia imagen, pero en ningún sitio conseguía verla. Entraron en casa del pobre Bob Cratchit, la habitación que habían visitado anteriormente, y hallaron a la madre y a los niños sentados alrededor de la lumbre. Tranquilos, muy tranquilos. Los ruidosos Cratchit pequeños se hallaban en un rincón, quietos como estatuas, sentados y con la mirada fija en Pedro, que tenía un libro abierto delante de él. La madre y sus hijas se ocupaban en coser. Toda la familia estaba muy tranquila. Y tomó un niño y le puso en medio de ellos. ¿Dónde había oído Scrooge aquellas palabras? No las había soñado. El niño debía de haberlas leído en voz alta cuando él y el espíritu cruzaban el umbral. ¿Por qué no seguía la lectura? La madre dejó su labor sobre la mesa y se cubrió la cara con las manos. El color de esta tela me hace daño en los ojos. Pedro, entristecido, se acordó de su pobre hermano Tiny Tim mientras trataba de consolar a su madre. Ahora están mejor. La luz artificial les perjudica y por nada del mundo quisiera que cuando venga vuestro padre vea que tengo los ojos malos. Ya no debe tardar. ¿A la hora que es? Pedro suspiró profundamente y cerró el libro recordando que su padre andaba más lento que de costumbre desde el fatal desenlace. Volvieron a quedar en silencio. Al fin dijo la madre con voz firme y alegre, que una sola vez se debilitó. Yo le he visto un día andar deprisa, muy deprisa con Timmy Tim sobre los hombros. Timmy Tim era muy ligero de llevar y su padre le quería tanto que no le molestaba. Pero ya llegó vuestro padre a la puerta. Corrió a su encuentro y el pequeño Bob entró con su bufanda. Bien la necesitaba el pobre. Su té se hallaba preparado junto a la lumbre y todos se precipitaron a servírselo. Entonces los dos Cratchit pequeños saltaron sobre sus rodillas y cada uno de ellos puso su carita en una de las mejillas del padre como diciendo: «No pienses en ello, padre, no te apenes». Bob se mostró muy alegre con ellos y tuvo para todos una palabra amable. Miró la labor que había sobre la mesa y elogió la destreza y habilidad de la señora Cratchit y de las niñas. Eso se terminará mucho antes del domingo. ¿Domingo? ¿Has ido hoy allá, Roberto? Sí, querida. Me hubiera gustado que hubieseis podido venir. Os hubiera agradado ver qué verde está aquel sitio. Pero ya le veréis a menudo. Le he prometido que iré a pasear allí los domingos. Pequeñito nene mío, pequeñito niño mío. Estalló de pronto. No pudo remediarlo. Para que pudiera remediarlo, habría sido preciso que no se sintiese tan cerca de su hijo. Dejó la habitación y subió la del piso de arriba, profusamente iluminada y adornada como en Navidad. Había una silla colocada junto a la cama del niño y se veían indicios de que alguien la había ocupado recientemente. El pobre Bob sentóse en ella y cuando se repuso algo y se tranquilizó, besó aquella carita. Sintióse resignado por lo sucedido y bajó de nuevo completamente feliz. La familia rodeó la lumbre y empezó a charlar.
Las muchachas y la madre siguieron su labor. Bob les contó la extraordinaria benevolencia del sobrino de Scrooge, a quien apenas había visto una vez, y que al encontrarle aquel día en la calle y viéndole un poco abatido, ¿sabéis? Dijo Bob. Se enteró de lo que le había sucedido para estar tan triste. En vista de lo cual, ya que es el caballero más afable que se puede encontrar, te lo conté. Estoy sinceramente apenado por lo que me contáis, señor Cratchit, por vos y por vuestra excelente mujer. Y a propósito, no sé cómo ha podido saber eso. ¿Saber qué? Que eras una excelente mujer. Pedro miró a su padre como confirmando aquella idea con su gesto comprensivo. Espero que todo el mundo lo sepa. Sinceramente apenado por vuestra excelente mujer. Si puedo serviros en algo. Continuó dándome su tarjeta. Este es mi domicilio. Os ruego que vayáis a verme. Bueno, pues me ha encantado. No por lo que está dispuesto a hacer en nuestro favor, sino por su benevolencia. Parecía que en realidad había conocido a nuestro Tiny Tim y se lamentaban con nosotros. Estoy segura de que tiene buen corazón. Más segura estarías de ello, querida, si lo hubieras visto y lo hubieras hablado. No me sorprende nada. Fíjate en lo que digo. Si proporcionase a Pedro un empleo mejor. Oye esto, Pedro. Eso puede ser y puede no ser, aunque hay mucho tiempo por delante, hijo mío. Pero de cualquier modo, y en cualquier época que nos separemos unos de otros, tengo la seguridad de que ninguno de nosotros olvidará al pobre Tiny Tim, ¿verdad? Ninguno olvidará esta primera separación. Como una piña gritaron que jamás le olvidarían. Y yo sé, hijos míos, que cuando recordemos cuán paciente y cuán dulce fue, aun siendo pequeñito, nos armaremos pendencias unos con otros. Porque al hacerlo, olvidaríamos al pobre Tintín. Todos a una volvieron a gritar que nunca ocurriría tal cosa. Sois muy feliz. La señora Cratchit le besó, sus hijas le besaron, los dos Cratchit pequeños le besaron, y Pedro y él se dieron un apretón de manos. Espíritu de Tiny Tim, tu esencia infantil provenía de Dios. ¡Espectro! Algo me dice que la hora de nuestra separación se acerca. Lo sé, pero no sé cómo se verificará. Decidme, ¿quién era aquel hombre que hemos visto yacer en su lecho de muerte? El espectro de la Navidad futura le transportó como antes, aunque en una época diferente según pensó. Verdaderamente sus últimas visiones aparecían embrolladas, excepto la seguridad de que pertenecían al porvenir, a los lugares en que se reunían los hombres de negocios, pero sin mostrarle su otro él. En verdad, el espíritu no se detuvo para nada, sino que siguió adelante como para alcanzar el objetivo deseado, hasta que Scrooge le suplicó que se detuviera un momento. Esta callejuela que atravesamos ahora es el lugar donde desde hace mucho tiempo yo establecí el centro de mis ocupaciones. Veo la casa. Permitidme contemplar lo que serán los días venideros. El espíritu se detuvo. Su mano señalaba otro sitio. ¡La casa está allá abajo! ¿Por qué me señaláis hacia otra parte? El inexorable dedo no experimentó ningún cambio. Scrooge corrió a la ventana de su despacho y miró al interior. Seguía siendo un despacho, pero no el suyo. Los muebles no eran los mismos, y la persona sentada en la butaca no era él. El fantasma señalaba como anteriormente. Scrooge volvió a unírsele, y sin comprender por qué no estaba él allí, ni dónde habría ido, siguió al espíritu hasta llegar a una vieja verja de hierro. Antes de entrar se detuvo para mirar a su alrededor.
Un cementerio. Bajo la tierra yacían allí los infelices cuyo nombre iba a saber. Era un digno lugar, rodeado de casas, invadido por la hiedra y las plantas silvestres, antes muerte que vida de la vegetación, demasiado lleno de sepulturas, abonado hasta la exageración. Un digno lugar. El espíritu, de pie en medio de las tumbas, indicó una. Scrooge avanzó hacia ella temblando. El fantasma era exactamente como había sido hasta entonces, pero Scrooge tuvo miedo al notar un ligero cambio en su figura solemne. Antes de acercarme más a esa piedra que me enseñáis, respondedme a una pregunta. ¿Es todo eso la imagen de lo que será? ¿O solamente la imagen de lo que puede ser? El espectro siguió señalando a la tumba junto a la cual se hallaba. Las resoluciones de los hombres simbolizan ciertos objetivos que si perseveran pueden alcanzar, pero si se apartan de ellas, los objetivos cambian. Ocurre lo mismo con las cosas que me mostráis. El espíritu continuó inmóvil como siempre. Scrooge se arrastró hacia él, temblando al acercarse, y siguiendo la dirección del dedo, leyó sobre la piedra de la abandonada sepultura su propio nombre: Ebenezer Scrooge. ¡Soy yo el hombre que yacía sobre el lecho!, exclamó cayendo de rodillas. El dedo se dirigió de la tumba a él y de él a la tumba. ¡No! ¡Espíritu! ¡Oh, no! ¡No! El dedo seguía allí. ¡Espíritu!, gritó agarrándose a su vestidura. ¡Escuchadme! Yo no soy ya el hombre que era. No seré ya el hombre que habría sido, a no ser por vuestra intervención. ¿Por qué me mostráis todo eso, si he perdido toda esperanza? Por primera vez, la mano pareció moverse. Buen espíritu, continuó prosternado ante él, con la frente en la tierra. Vos intercederéis por mí y me compadeceréis. Aseguradme que puedo cambiar esas imágenes que me habéis mostrado, cambiando de vida. La benévola mano tembló. Honraré la Navidad en mi corazón y procuraré guardarla todo el año. Viviré en el pasado, en el presente y en el porvenir. Los espíritus de los tres no se apartarán de mí. No olvidaré sus lecciones. Oh, decidme que puedo borrar lo escrito en esa piedra. En su angustia asió la mano espectral, que intentó desasirse, pero su petición le daba fuerza y la retuvo. El espíritu, más fuerte aún, le rechazó. Juntando las manos en una última súplica a fin de que cambiase su destino, Scrooge advirtió una alteración en la túnica con capucha del fantasma, que se contrajo, se derrumbó y quedó convertido en una columna de cama. Sí, y la columna de cama era suya, la cama era la suya, el cuarto era el suyo, y lo mejor y más venturoso de todo, el tiempo venidero era suyo para poder enmendarse. Viviré en el pasado, en el presente y en el porvenir, repitió Scrooge, saltando de la cama. Los espíritus de los tres no se apartarán de mí. ¡Oh, Jacob Marley! ¡Bendito sea en el cielo y la fiesta de Navidad! Lo digo de rodillas, Jacob, ¡de rodillas! Se encontraba tan animado y tan encendido por buenas intenciones que su voz, desfallecida, apenas respondía al llamamiento de su espíritu. Había sollozado con violencia en su lucha con el espíritu y su cara estaba mojada de lágrimas. ¡No se las han llevado!, exclamó Scrooge, estrechando en sus brazos una de las cortinas de la alcoba. ¡No se las han llevado! ¡Ni tampoco las anillas!
¡Están aquí! ¡Yo estoy aquí! Las imágenes de las cosas que podían haber ocurrido pueden desvanecerse y se desvanecerán. ¡Lo sé! Sus manos se ocupaban continuamente en palpar sus vestidos. Los volvía del revés, ponía lo de arriba abajo y lo de abajo arriba, los desgarraba, los dejaba caer, haciéndoles cómplices de toda clase de extravagancias. ¡No sé lo que hago!, exclamó Scrooge, riendo y llorando a la vez, y haciendo de sí mismo con sus medias una copia perfecta de la Conté. Estoy ligero como una pluma, dichoso como un ángel, alegre como un escolar, aturdido como un borracho. ¡Felices Pascuas a todos! ¡Feliz Año Nuevo a todo el mundo! ¡Hurra! ¡Viva! Había ido a la sala dando brincos, y allí estaba entonces sin aliento. ¡Aquí está la cacerola con el cocimiento!, gritó Scrooge, entusiasmándose de nuevo y danzando alrededor de la chimenea. ¡Esa es la puerta por donde entró el espectro de Jacob Marley! ¡Ese es el rincón donde se sentó el espectro de la Navidad presente! ¡Esa es la ventana por donde vi los espíritus errantes! ¡Todo está en su sitio! ¡Todo es verdad! ¡Todo ha sucedido! Realmente, para un hombre que no lo había practicado por espacio de muchos años, era una risa espléndida, la risa más magnífica, el padre de una larga progenie de risas brillantes. No sé a cuánto estamos, no sé cuánto tiempo he estado entre los espíritus, no sé nada, soy como un niño. No me importa, me es igual. Quisiera ser un niño. ¡Hurra! ¡Viva! Le interrumpieron su alegría las campanas de las iglesias con los más sonoros repiques que oyó jamás. ¡Oh, magnífico! ¡Magnífico! Corriendo a la ventana la abrió y asomó la cabeza. Nada de bruma, nada de niebla. Un frío claro, luminoso, jovial. Un frío que al soplar hace bailar la sangre en las venas, un sol de oro, un cielo divino, un aire fresco y suave, campanas alegres. ¡Oh, magnífico! ¡Magnífico! ¿Qué día es hoy?, gritó Scrooge, dirigiéndose a un muchacho que quizás se había detenido para mirarle. Replicó el muchacho lleno de admiración. ¿Qué día es hoy, hermoso? Hoy. Toma pues, el día de Navidad. ¡El día de Navidad! ¡No ha pasado todavía! Los espíritus lo han hecho todo en una noche. Pueden hacer todo lo que quieran. ¡Pueden! ¡No hay duda! ¡Pueden! ¡No hay duda! ¿Sabes dónde está la pollería? En la esquina de la segunda calle. ¡Claro que sí! ¡Eres un muchacho listo! ¡Un muchacho notable! ¿Sabes si han vendido el hermoso pavo que tenían colgado ayer? No el pequeño, el grande. ¿Cuál? ¿Uno que era tan gordo como yo? ¡Qué chico tan delicioso! Da gusto hablar contigo. Sí, hermoso. Todavía está colgado. Sí, ve a comprarlo. ¡Qué bromista! No, hablo en serio. Ve a comprarlo y di que lo traigan aquí, que yo les diré dónde tienen que llevarlo. Vuelve con el mozo y te daré un chelín. Si vienes con él antes de 5 minutos, te daré media corona. El muchacho salió como una bala. Habría necesitado una mano muy firme en el gatillo, el que pudiera lanzar una bala con la mitad de la velocidad. Voy a enviárselo a Bob Cratchit, murmuró Scrooge, frotándose las manos y soltando la risa. No sabrá quién se lo envía. Tiene 2 veces el cuerpo de Tiny Tim. Joe Miller no ha gastado nunca una broma como esta de enviar el pavo a Bob. Al escribir las señas no estaba muy firme la mano, pero de cualquier modo las escribió Scrooge y bajó la escalera para abrir la puerta de la calle en cuanto llegase el mozo de la pollería. Hallándose allí aguardando su llegada, el llamador atrajo su mirada. «¡Le amaré toda mi vida!», exclamó Scrooge, acariciándole con la mano. «Apenas le miré antes. ¡Qué honrada expresión tiene en la cara! ¡Es un llamador admirable! ¡Aquí está el pavo! ¡Viva! ¡Hola! ¿Cómo estáis? ¡Felices Pascuas! Era un pavo. Seguramente no había podido aquel volátil sostenerse sobre las patas,
se las habría roto en un minuto como si fueran barras de lacre. ¿Qué? No es posible llevarlo a cuestas hasta Camden Town. Tenéis que tomar un coche. La risa con que dijo aquello, y la risa con que pagó el pavo, y la risa con que pagó el coche, y la risa con que dio la propina al muchacho, únicamente fueron sobrepasadas por la risa con que se sentó de nuevo en su butaca, ya sin aliento, y siguió riendo hasta llorar. No le fue fácil afeitarse, porque su mano seguía muy temblorosa, y el afeitarse requiere tranquilidad, aun cuando no bailéis mientras os entregáis a tal ocupación. Pero si se hubiera cortado la punta de la nariz, se habría puesto un trozo de tafetán inglés en la herida y habríase quedado tan satisfecho. Vistióse con sus mejores ropas y se lanzó a las calles. La multitud se precipitaba en aquel momento, como la vio yendo con el espectro de la Navidad presente, y al marchar con las manos en la espalda, Scrooge miraba a todo el mundo con una sonrisa de placer. Parecía tan irresistiblemente amable, en una palabra, que 3 o 4 muchachos de buen humor le felicitaron la Navidad a su paso, y Scrooge dijo más tarde muchas veces que de todos los sonidos agradables que oyó en su vida, aquellos fueron los más dulces para sus oídos. No había andado mucho cuando vio que se dirigía hacia él el corpulento caballero que había ido a su despacho el día anterior diciendo «Scrooge y Marley, si no me equivoco». Un dolor agudo le atravesó el corazón al pensar de qué modo le miraría el anciano caballero cuando se encontraran, pero vio el camino que se presentaba recto ante él y lo tomó. ¡Querido señor!, dijo Scrooge, apresurando el paso y tomando al anciano caballero las 2 manos. ¿Cómo estáis? Espero que ayer habrá sido un buen día para vos. Es una acción que os honra. ¡Felices Pascuas, señor! El señor Scrooge. Sí, tal es mi nombre. Y temo que no os sea agradable. Permitid que os pida perdón. Y tendríais la bondad... Aquí Scrooge le cuchicheó al oído. ¡Bendito sea Dios!, gritó el caballero como si le faltara el aliento. Querido señor Scrooge, ¿habláis en serio? Si no lo tomáis a mal, nada menos que eso. En ello están incluidas muchas deudas atrasadas, os lo aseguro. ¿Me haréis ese favor? Querido señor, no sé cómo alabar tal muni. Os ruego que no digáis nada. Id a verme. ¡Iréis a verme! ¡Iré!, exclamó el anciano caballero, y se veía claramente que pensaba hacerlo. ¡Gracias! ¡Os lo agradezco mucho! ¡Os doy 1000 gracias! ¡Adiós! Estuvo en la iglesia, recorrió las calles y contempló a la gente que iba presurosa de un lado a otro, dio a los niños palmaditas en la cabeza, interrogó a los mendigos, miró curiosamente las cocinas de las casas y luego miró hacia las ventanas y notó que todo le producía placer. Nunca imaginó que un paseo, una cosa insignificante, pudiera hacerle tan feliz. Por la tarde dirigió sus pasos a casa de su sobrino. Pasó ante la puerta una docena de veces antes de atreverse a subir y llamar a la puerta. Por fin lanzóse y llamó. ¿Está en casa vuestro amo, querida?, preguntó Scrooge a la muchacha, a lo cual ésta asintió. ¿Dónde está, preciosa? La muchacha dijo a Scrooge que se encontraba en el salón y le pidió que la acompañara. ¡Gracias! El señor me conoce, repuso Scrooge, con la mano puesta ya en el picaporte del comedor. Voy a entrar, hija mía. Abrió suavemente y metió la cabeza ladeada por la puerta entreabierta. El matrimonio hallábase examinando la mesa, puesta como para una comida de gala, pues los jóvenes amos de casa siempre se cuidan de tales pormenores y les agrada ver que todo está como es debido. ¡Fred! ¡Cielos! ¿Cómo se estremeció su sobrina política! Scrooge olvidó por el momento que la había visto sentada en un rincón con los pies en el taburete. Si no, no se habría atrevido a entrar de ningún modo. ¡Dios me valga! ¿Quién es? ¡Soy yo! ¡Tu tío Scrooge! ¡He venido a comer!
¿Me permites entrar, Fred? Por poco no le arranca un brazo para introducirle en el comedor. A los 5 minutos se hallaba como en su casa. No era posible más cordialidad. La sobrina imitó a su marido, y lo mismo hizo Topper cuando llegó, y lo mismo la hermana regordeta cuando llegó, y lo mismo todos los demás cuando llegaron. Admirable reunión, admirables entretenimientos, admirable unanimidad, admirable dicha. Pero Scrooge acudió temprano a su despacho a la mañana siguiente. ¡Oh, muy temprano! Si él pudiera llegar el primero y sorprender a Cratchit cuando llegara tarde, aquello era lo único que le preocupaba. Y lo consiguió. Vaya si lo consiguió. El reloj dio las 9. Bob no llegaba. Las 9:15. Bob no llegaba. Bob se retrasaba ya 18 minutos y medio. Scrooge se sentó dejando su puerta de par en par a fin de verle cuando entrase en su mazmorra. Habíase quitado Bob el sombrero antes de abrir la puerta y también la bufanda. En un instante se instaló en su taburete y se puso a escribir rápidamente, como si quisiera lograr que fuesen las 9 de la mañana. ¡Hola!, gruñó Scrooge, imitando cuanto pudo su voz de antaño. ¿Qué significa que vengáis a esta hora? Lo siento mucho, señor. Ya sé que vengo tarde. ¿Tarde? Sí. Creo que venís tarde. Acercaos un poco. Haced el favor. Es solamente una vez al año, señor. Esto no se repetirá. Ayer estuve de fiesta, señor. Pues tengo que deciros, amigo mío, que no estoy dispuesto a que esto continúe de tal modo. Por consiguiente, añadió saltando de su taburete y dando a Bob tal empellón en la cintura que le hizo retroceder dando traspiés a su cuchitril. Por consiguiente, voy a aumentaros el sueldo. Bob tembló y dirigióse a donde estaba la regla sobre su mesa. Tuvo una momentánea intención de golpear a Scrooge con ella, sujetarle los brazos, pedir auxilio a los que pasaban por la calleja para ponerle una camisa de fuerza. ¡Felices Pascuas, Bob!, dijo Scrooge, con una vehemencia que no admitía duda, y abrazándole al mismo tiempo. ¡Tantas más felices Pascuas os deseo, Bob, querido muchacho! ¡Cuánto que he dejado de felicitaros tantos años! Voy a aumentaros el sueldo y a esforzarme por ayudaros a sostener a vuestra familia. Y esta misma tarde discutiremos nuestros asuntos ante un tazón de ponche humeante, Bob. Encended las 2 lumbres. Id a comprar otro cubo para el carbón antes de poner un punto sobre una I, Bob Cratchit. Scrooge hizo más de lo que había dicho. Hizo todo e infinitamente más. Y respecto de Tiny Tim, que no murió, fue para él un segundo padre. Se hizo tan buen amigo, tan buen maestro y tan buen hombre como el mejor ciudadano de una ciudad, de una población o de una aldea del bueno y viejo mundo. Algunos se rieron al verle cambiado, pero él les dejó reír y no se preocupó, pues era lo bastante juicioso para saber que nunca sucedió nada bueno en este planeta que no empezara por hacer reír a algunos, y comprendiendo que aquellos estaban ciegos, pensó que tanto vale que arruguen los ojos a fuerza de reír, como que la enfermedad se manifiesta en forma menos atractiva. Su propio corazón reía, y con eso tenía bastante. No volvió a tener trato con los aparecidos, pero en adelante tuvo mucho más con los amigos y con la familia, y siempre se dijo que si algún hombre poseía la sabiduría de celebrar respetuosamente la fiesta de Navidad, ese hombre era Scrooge. Ojalá se diga con verdad lo mismo de nosotros, de todos nosotros. Y también, como hacía notar Tiny Tim, Dios nos bendiga a todos.
Pascuas a todos! ¡Felices Pascuas a todos! ¿Ya? ¡Por fin! ¡Tanta Navidad y tanta Navidad! ¡Paparruchas, digo yo! ¡Paparruchas! Esto ha sido un trabajo impagable. Navidad, dulce Navidad, feliz Navidad. Paparruchas, paparruchas, paparruchas. Esta noche han escuchado Cuento de Navidad, capítulo 4, el último de los 3 espíritus. Han intervenido en este relato Miguel Ángel Pulido como empleado de bolsa, Raúl Lacasa Lázaro como empleado de bolsa, Celia Fernández como pordiosera, Alberto como usurero, Laura Nogales como planchadora y deudora del préstamo, Gonzalo Cafarena como deudor del préstamo, Susana Garrido Garrido como señora Cratchit, Jordi San Nicolás como Bob Cratchit, David Ramírez como sobrino de Scrooge, David Calvente como muchacho, Miguel Laguna como señor de las donaciones, Elena Rubio como Tiny Tim, Antonio Reverte Lucena como narrador e Ebenezer Scrooge. Montaje y masterización Antonio Reverte Lucena. Esta ha sido una producción realizada por Antonio Reverte Lucena para el programa A la luz de una vela. Antonio Reverte Lucena 2014.